Bien. Bueno, pues bienvenido o bienvenidos más que nada a este curso de introducción a Python Script utilizando Rhino 6 o Rhino 7. Vamos a trabajar con cualquier versión del software en este caso. Y bueno, para comenzar, me gustaría hacer una breve introducción de quién soy y mi experiencia. Y bueno, también comentarles que vamos a dividir prácticamente estas sesiones, todas las sesiones en 10. Prácticamente me gustaría enfocarme media hora o quizás únicamente entre 20, media hora, 20 y 30 minutos para teoría, que es importante conocerla, eh, a través de todas las presentaciones, y estas presentaciones pues las vamos a compartir a través de los enlaces de Google Drive. Entonces, voy a comenzar con una breve introducción de quién soy. Yo soy el arquitecto Alan Rodríguez. Eh, Actualmente obtengo un máster en ciencia para arquitectura por la Universidad de Tokio en Japón. Bien, realicé mis estudios de bachillerato en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Stuttgart en Alemania. Y actualmente pues estoy trabajando en Beijing, en China, con MIT Architects, con Marian Son. Pues actualmente estoy desarrollando varios proyectos. Yo llevo prácticamente 15 proyectos desarrollados aquí en la oficina. Y precisamente uno de los principales objetivos para impartirse talleres que todos ustedes conozcan las herramientas que utilizamos en MIT o en cualquier otra oficina de diseño internacional, sobre todo relacionado a control geométrico, racionalización y parametrización de formas. Tengo también otra experiencia, por ejemplo, en Nikken Sekkei, en Japón. También he estado participando con Designator en Los Ángeles, en los Estados Unidos, con la plataforma web de Shapediver, anteriormente con Fernando Romero Enterprise y Foster and Partners, con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con Nikken Sekkei, haciendo varios estudios de movilidad, varios estudios de diseño urbano a través también de codificación y softwares como Katie, con Werner Sodrich y con Venice Architecten, principalmente enfocado a estructuras y a diseño estructural en Alemania, en Stuttgart. Y bueno, aparte de todo eso, pues también he impartido varias conferencias y varios cursos y varios talleres en, en la Universidad Nacional Autónoma de México, también en Veracruz, en la Universidad de Jalapa, en la Universidad Iberoamericana, también en el TEC de Monterrey, conferencias también en Perú, en Karlsruhe en Alemania, en Stuttgart en Alemania, en Tokio en Japón. También he dado algunos cursos aquí también en Pekín. Uno de los objetivos de los cuales vamos a abordar este curso va a ser entender los potenciales que tienen los algoritmos en los procesos de diseño. En este caso, no solamente el diseño en general, sino del diseño arquitectónico en específico. Vamos a desarrollar también secuencias de comandos como habilidad. Vamos a comprender aspectos teóricos para la generación de la forma y la exploración de patrones, además de los principios matemáticos subyacentes en el mundo físico a través de la programación. Eh, Vamos a desarrollar algoritmos simples para producir sistemas complejos dentro de un entorno digital arquitectónico en base a la investigación de conceptos computacionales, físicos y matemáticos. Y vamos a establecer una comprensión entre lo que es el diseño y la generación formal a través de la geometría como parte integral del diseño computacional, gráfico y textual. Eh, Básicamente, como lo comentamos anteriormente, esta sesión o este conjunto de sesiones van a ser divididas en prácticamente un cuarto entre lo que son teorías y la hora restante, hora 15 minutos restante, vamos a enfocar lo que son los ejercicios para que ustedes lo puedan desarrollar, puedan aplicarlo en todos sus proyectos, si es que lo que requieren de esa manera. También, por ejemplo, si pasamos a la siguiente presentación, me gustaría saber, por ejemplo, ahora si tienen algún tipo de relación con lo que son los lenguajes de programación visuales o con los lenguajes de programación textuales. Entonces los escucho. Y bueno, también pueden comentar en el chat aquí de Zoom, también de GoToWebinar. Estamos haciendo dos sesiones en conjunto. Si tienen alguna pregunta, me lo comentan en los chats o también lo pueden hacer a través
del chat aquí de Zoom. Me gustaría saber y escucharlos a cada uno de ellos si tienen alguna duda o si tienen algún grado de experiencia con lo que es el modelado a través de Grasshopper o inclusive hasta algún grado de conocimiento en lo que es eh, el código. ¿Alguien me podría decir si tienen algún tipo de conocimiento? Pues yo ya manejo Grasshopper, de hecho lo conocí por Eric Molina y la maestra, una maestra que venía igual de Harvard y que nos enseñó como muy buenos principios de Grasshopper y justo, pues de hecho por ella te conocí a ti y como un poco de tu trabajo, entonces pues yo ya había manejado un poquito hasta ahí. En Python realmente nada, pero pues sí he tocado como algo de principios de código en algún momento de la escuela. Ok, perfecto. Entonces por lo que entiendo, Héctor ya tiene varias experiencia en Grasshopper. Ok, pero supongamos, bueno, este tipo de experiencias a nivel, supongo, académico, ¿no? O sea, no es implementado este tipo de metodologías para proyectos profesionales, tengo entendido. Pues he hecho ingeniería de empaque, he hecho con cartón, eh, eh, pues paquetería con Grasshopper como animal constructivo y también piezas como en impresión 3D y así, sí he ocupado Grasshopper en algunos pequeños procesos o para fabricación, pero sí un poquito sí lo he ocupado. Ok, perfecto. Bien, ok, entonces aquí otra persona me está diciendo que si tiene algo de experiencia con lo que es Grasshopper y algo con lo que es Python y sí diferencia básicamente eh, lo que es el lenguaje de programación escrito con lo que con lo que es la programación visual, ¿ok? Ok, sí, este es un curso, digamos, medio avanzado, entonces ya deben de tener, digamos que algún tipo de base en Rhino o en Grasshopper respectivamente para poder entender y poder manipular lo que vamos a abordar en este tipo de sesiones. Aquí otra persona me dice, únicamente experiencia en Rhino. Ok, sí, Jax, prácticamente si utilizamos este Rhino al principio, cuando estamos utilizando este software, Python Script, va a haber algunos conceptos que no van a sonar tan adecuados, entonces, o tan relacionados entre sí. Entonces, para ello he compartido también a través de las carpetas de Google Drive que les he enviado por correo electrónico. Tenemos una carpeta que se llama recursos. Entonces voy a mover Google Drive aquí. Tenemos esta carpeta que sí recursos y aquí nosotros tenemos este archivo que dice Rhino Primer Revision Tree. Básicamente lo pueden leer y pueden hacer referencias a todos los conceptos que vamos a abordar a continuación. También este archivo, este fichero lo he compartido aquí lo tengo abierto. Entonces, prácticamente es un PDF que nos explica básicamente lo que vamos a abordar en todas las sesiones de manera muy resumida y de manera muy esquemática para que nosotros lo podamos entender, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes también manejen algo de inglés y estén familiarizados con el inglés, ya que va a ser el lenguaje en el que lo vamos a utilizar, eh, porque normalmente los foros de ayuda están en inglés. Entonces si tenemos algún tipo de problema, entonces es más conveniente hacer las preguntas en inglés que no en cualquier otro lenguaje. ¿Ok? Entonces este archivo se los dejé en conjunto con otros archivos que tenemos en la carpeta del Drive que les he compartido. Y bueno, voy a regresar a la presentación. Entonces, como lo comenté anteriormente, tenemos básicamente dos enfoques de lenguajes de programación. Unos que son los lenguajes visuales, como es Grasshopper y Revit, Dynamo, perdón, en Revit. Y tenemos los lenguajes de programación textuales, sí, que es RhinoScript, Python Script. Eh, Estos son algunos de los ejemplos y algunos de los ejercicios que desarrollamos en anteriores cursos de Python y de Grasshopper. Entonces, básicamente,
Pues esto que está aquí se conoce como una gráfica cíclica dirigida, un DAG. Se le conoce también como definición de Grasshopper o Grasshopper Definition, inglés. Y bueno, básicamente lo que hacemos es conectar una serie de nodos, ¿verdad? Cada uno de estos nodos es un flujo de información y ese flujo de información está representado a través de las conexiones hacia otros nodos, los cuales interpretan cada uno de los datos. En el lenguaje de programación textual, lo que nosotros hacemos es hacerlo explícito. Es decir, lo que nosotros hacemos es codificar cada uno de estos flujos de información en relación a un lenguaje. ¿Sí? Es decir, si yo quiero comunicarme, por ejemplo, en inglés, yo tengo que conocer la gramática en el inglés. Aunque sea muy sencilla, la tengo que conocer. Si yo deseo comunicarme en alemán, entonces la gramática tiene que ser en función del lenguaje en el cual yo voy a hablar, en este caso el alemán, por lo tanto yo tendré que conocer las reglas gramaticales. Como primer escenario, entonces tenemos que identificar que reglas gramaticales y gramática en cualquier lenguaje de programación se conoce como sintaxis. ¿Ok? Entonces yo tengo que conocer una sintaxis definida del programa, es decir, yo tengo que conocer su sintaxis, su gramática para poder usarlo. Y una vez que yo conozca esta gramática, entonces yo puedo incorporar vocabulario, es decir, yo puedo incorporar funciones matemáticas, funciones físicas o ciclos, loops, como se conocen, para poder manipular este tipo de datos. Por ejemplo, en los lenguajes de programación, si nosotros pensamos en un gato, ¿sí? De manera muy analógica, cada persona va a pensar en un gato, ¿sí? Un gato que puede ser de color blanco, un gato que puede ser color negro, un gato que puede ser de color amarillo. Eh, lo que nosotros estamos haciendo es hacer una analogía y una racionalización y le estamos definiendo características al gato, ¿sí? Entonces, nuestro gato en programación, nuestro objeto, se va a definir como el conjunto, ¿verdad? O el resumen de todas las características que los definen. Es decir, el gato puede tener ojos amarillos, puede tener el cabello gris o el pelo gris, puede ronronear o no puede ronronear, puede ser gordo, puede ser flaco, puede ser grande, puede ser mediano, puede ser pequeño. Entonces, todas estas características hacen al objeto en sí. A eso es lo que llamamos clase. ¿Ok? Y este gato, por ejemplo, si se mueve o si salta, pues está interactuando con un ambiente, ¿sí? Entonces, este tipo de ambientes nosotros lo podemos definir a través de funciones y cada una de estas funciones pueden estar afectando al objeto, es decir, pueden hacer que el gato suba o baje, puede ser que el gato camine, puede ser que el gato corra, ¿sí? Entonces, es muy importante identificar este tipo de analogías para empezar a programar y empezar a comprender lo que es la programación orientada a objetos, que es uno de los temas que vamos a ver al final del curso. Esto es otro tipo de analogías, por ejemplo, aquí elaboré un puente basado en puntos, basados en agentes. Esta sección que se encuentra aquí en la parte intermedia de la presentación, pues representa lo que es el código para definir un puente en función de fuerzas de cohesión, fuerzas de atracción para generar estructuras tridimensionales de soporte y conexiones entre cada uno de los agentes. Este es otro ejemplo, por ejemplo, también de Python Script utilizando sistemas de agentes y utilizando también el tiempo como, como hacedor o como productor de geometría. Esta es la sintaxis, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra sintaxis. Y también otra característica que hace súper potente lo que es este enfoque de diseño es que podemos combinar ambos enfoques, ¿sí? Podemos combinar el enfoque tanto gráfico como el enfoque textual. ¿Sí? Si yo escribo un texto, yo puedo mandar este texto a un solo componente de Grasshopper y este componente solo de Grasshopper puede estar realizando varias iteraciones, varias funciones, en lugar de tener miles de componentes. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es resumir, por decirlo de alguna manera, las funciones en ese componente. Y bueno, podemos combinar ambos enfoques, ¿verdad? Podemos combinar tanto el enfoque escrito como el enfoque gráfico y hacer de este tipo de enfoques de diseño algo un poco más interesante y menos convencional. Y bueno, estos son algunos de los proyectos en los que estuve participando cuando era estudiante en Alemania. Este es el pabellón,
Forschungs Pavilion, el pabellón de investigación de 2014 y 2015 que elaboramos en la Universidad de Stuttgart, que consta de una membrana EFTE que se relajó y membranas o fibras de vidrio, que son estas fibras que se ven de color negro, elaboradas a partir de un robot, ¿sí? Entonces, este enfoque fue utilizando sistemas de agentes, utilizando el sistema de diseño computacional a través de la Universidad de Stuttgart y el Instituto de Diseño Computacional. El enfoque biológico fue dado a partir de la Universidad de Tübingen y el enfoque mecánico o el enfoque robótico con la Universidad de Karlsruhe, ¿sí? Entonces, estuvimos participando con esas tres universidades. También aquí hay otro tipo de elementos que nos permite hacer el software, ¿verdad? Combinando ambos enfoques, hacer teselaciones y representaciones complejas. Y ya a nivel profesional, pues pasamos a la parte de racionalización y extracción de datos. Por ejemplo, cuando estuve participando en el proyecto de logro por titulación de la Ciudad de México, pues básicamente nosotros estábamos a cargo, sí, el equipo de Envelope, el equipo de toda la cubierta estuvo a cargo de la coordinación de todo el diseño y la racionalización de la fachada o de la cubierta también, como se podría decir. Entonces, pues este tipo de enfoques nos permiten, ¿verdad?, manipular de una manera un poco más exacta y racional, porque son los elementos constructivos, ¿verdad?, en geometría compleja. Esta es otra de las partes del aeropuerto, Google Knows, y bueno, ahora vamos a pasar directamente a lo que es Python. Y bueno, para comenzar con lo que es Python en sí, pues uno tendría que, más que nada, enfocarse en lo que es Python. Sí, sí, Python es un lenguaje de programación que ya habían incorporado en Rhino, sí, a través de la función IronPython o del conjunto de aplicaciones que vienen con IronPython. Y básicamente lo que hacemos con Python es importar estatutos o librerías que son originales, aunque ya vienen definidas dentro de Rhino, ¿sí? Entonces, esta importación de estatutos o de librerías nos van a permitir controlar y manipular lo que son las variables. Si una variable se podría decir que es una característica o es un elemento que va a contener datos, ¿sí? Y estos datos los podemos manipular a través de funciones y a través de clases, ¿sí? Como lo comentamos con el ejemplo del gato. Y una vez que obtenemos las funciones y las clases, lo que podemos hacer es tomar cada una de estas instancias de clase o tomar instancias de funciones y ejecutarlas, ¿sí? Para llevar a cabo representaciones geométricas, simulaciones, extracción de datos, control de datos o extracción y generación geométrica de elementos constructivos en proyectos de gran escala, ¿sí? Entonces, este tipo de enfoques es válido no solamente para proyectos complejos, sino también para proyectos muy sencillos, sobre todo si las personas quieren empezar a familiarizarse con lo que es este tipo de enfoques en el diseño computacional. Entonces, básicamente cómo funciona Python Script es, como ya viene incorporado en Rhino, ¿verdad? Lo que hacemos es nada más escribir edit Python Script, ¿verdad? Si escribimos edit Python Script en la barra de comandos, pues vamos a obtener lo que es esta ventana, ¿sí? Esta ventana que está aquí se llama editor, y este editor, sí, lo que nos va a permitir es escribir código y manipular el código como nosotros lo deseamos, ¿sí? Entonces, este editor nos permite editar, organizar, manipular y ejecutar, ¿verdad?, el código, además de visualizar errores. Tenemos, por ejemplo, en el editor de Python, lo que es la barra de menús, que es la barra de menús característica de todos los softwares o de todos los programas en Rhino, perdón, en Windows. Tenemos también lo que son la barra de herramientas, ¿sí?, en donde es también súper común, como lo encontramos en cualquier software de Windows, que tenemos abrir, nuevo, guardar, guardar como, etcétera, ejecutar, que son estos dos botones que tenemos aquí, ¿verdad?, que nos van a permitir ejecutar el script o testearlo. Tenemos también el árbol de la sintaxis, que prácticamente este árbol de sintaxis se refiere a todos los comandos o a todas las librerías que nosotros tenemos actualmente incorporadas en Rhino, ¿sí? Entonces, todas estas librerías lo que hacemos es referirlas a lo que es nuestro, eh, nuestro editor, ¿verdad? Entonces, tenemos esta parte que tenemos
aquí señalada en color rojo, que se denomina depurador o debugger, en donde nos muestra si nuestro script ha sido ejecutado de manera correcta, si tenemos algún tipo de error, o inclusive qué tipo de datos estamos manipulando, ¿sí? Para conocer el tipo de dato que vamos a manipular, o ya sea los IDs o los identificadores de objeto de los elementos. Tenemos, por otra parte, en la barra de herramientas, tenemos lo que es el botón detener, un paso hacia atrás, pasos adelante, entrar, ejecutar hasta ejecutar, ¿sí? Aquí como lo señalamos en la presentación. Y tenemos, ¿verdad? También el depurador, que como lo comenté hace unos momentos, tenemos el tipo de dato, ¿verdad? Que puede ser eh, un entero, puede ser un número float, puede ser una cadena, puede ser un texto, un string, que es lo que vamos a ver en unos momentos. Tenemos el tipo de valor, ¿verdad? Y tenemos los nombres, ¿sí? En este caso el nombre de la variable. Eh, Como lo comenté al inicio de esta sesión, ¿sí? Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Es decir, que es un lenguaje computacional que fue diseñado para ser muy fácil de comprender por los humanos. ¿Ok? Entonces, a diferencia de otros lenguajes de programación, como lo son C o C++, C++, por ejemplo, en donde tenemos que especificar cada línea de código y cada tipo de variable, en Python lo que hacemos es prácticamente simplificar, ¿sí? Entonces simplificamos a través de variables y a través de atributos en las variables con las librerías que tenemos dentro de Rhino que se ejecutan en conjunto con Python. Y bueno, una de las ventajas es que sin tener previa experiencia en programación se puede leer y comprender. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una sintaxis, ¿verdad? Tenemos un conjunto de 3 líneas, ¿sí? Cada una de este párrafo, ¿sí? Tenemos un párrafo y este párrafo está compuesto de 3 líneas. Entonces, estas 3 líneas tienen esta parte que dice some number, ¿sí? Algún número. Algún número se refiere a lo que es una variable, ¿sí? Que es para almacenar una variable numérica o una variable como nosotros lo podamos definir, ¿sí? Que es básicamente lo esencial. Esta variable de some_number puede almacenar un dato, ¿sí? En este caso el número que está almacenando es la longitud de una línea a través del comando getReal, ¿sí? Que viene de una librería importada en Rhino. Tenemos por otra parte la variable line, ¿sí? Entonces line me está ejecutando la adición de una línea, ¿verdad? En las coordenadas X, Y y Z, ¿verdad? Aquí tenemos el primer número. Me está añadiendo otro número, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo el punto A, que va a empezar de 0, 0, 0, es decir, X 0, Y 0, Z 0. Este es mi punto 1. Y some number 0 y 0, ¿verdad? Entonces si yo especifico some number aquí en la parte superior, si yo especifico 3, entonces aquí estaría indicando que el siguiente punto va a estar en la coordenada 3 en X, va a estar en la coordenada Y0 y va a estar en la coordenada 0 en Z. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función RhinoScript_outline me está solicitando ya sea 2 puntos como entidades geométricas o 2 valores de coordenadas. Entonces yo tendría la coordenada A, que es el origen, y tendría la coordenada B, que es mi punto final. Si yo obtengo esta línea y especifico, ¿verdad? En some number, dicho número para obtener la coordenada X, lo que yo estaría obteniendo es una línea A. ¿Sí? Entonces yo estaría obteniendo una representación geométrica, además de un texto. ¿Sí? Este texto que vemos entre comillas se denomina string. Entonces yo puedo leer strings o cadenas de texto también en Python. ¿Ok? Bien, y bueno, también podemos hacer control de flujos. Esto que hicimos aquí, os estuvimos explicando, se denomina control de flujo. ¿Qué significa control de flujo? Control de flujo es que si yo no he hallado ningún dato en la variable siguiente, ¿verdad? La función consecuente no puede ejecutar porque no hay ningún dato almacenado. Entonces necesita los datos para poder ejecutarse, siempre. Si no existe el dato o la sintaxis se encuentra escrita de manera errónea, lo que nosotros hacemos es testearlo
en el depurador, ¿verdad? Aquí está. Y este depurador nos va a mencionar si hay algún tipo de error o si la ejecución fue satisfactoria. Y bueno, vamos a también abordar lo que es el componente de GH-Python dentro de Grasshopper, pero esto lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer en este curso, lo vamos a hacer en cursos, en unas sesiones más avanzadas, porque hay que entender primero Python en sí. Entonces, si lo quieren testear desde el inicio, lo pueden descargar desde esta página que se llama Put for Rhino. Entonces necesitan loguearse, necesitan registrarse, ¿verdad? Con su correo electrónico, necesitan asignar una contraseña y lo descargan, ¿sí? Le dicen descargar y lo instalan dentro de Grasshopper. Si saben cómo instalar componentes en Grasshopper, lo descargan y lo instalan y cuando ejecutan Grasshopper lo van a localizar en el panel de matemáticas, script, Python script, ¿sí? Entonces va a estar enlazado en el tab de script y van a tener aquí C# y Visual Basic, que son los que ya vienen determinados automáticamente en Grasshopper, ¿sí? Entonces aquí estaríamos ocupando el mismo componente de Python. Entonces, si hacemos doble clic en el componente de Python, lo que va a pasar aquí es que vamos a abrir una nueva ventana, ¿verdad? Que es nuestro editor, pero ya en Grasshopper. Y aquí lo que nosotros podemos hacer es cargar tanto librerías de Rhino como librerías de Grasshopper. Sí, por eso se hace tan potente. Porque podemos manipular todas las librerías, desde el kernel de Rhino hasta el kernel de Grasshopper. Y si tenemos otro tipo de librerías que nosotros escribimos en Python, también las podemos cargar, ¿sí? Esa es una de las ventajas y la versatilidad que tiene este tipo de enfoques. Bien, entonces les he proporcionado varios recursos, 3 PDFs. El primer PDF que encuentran en la carpeta del Drive que les he compartido, pues está aquí, ¿verdad? Que es el Rhino Prime for Rhino, que es Rhino Script for Rhino, enfocado a Python. Tenemos también el Plethora Project por José Sánchez. Pueden hacer clic en el enlace que les he dejado en la presentación. También está este canal de Jay Heber, que es un canal enfocado a programación orientada a objetos, en el que básicamente Jay Heber traduce lo que es Nature of Code de Daniel Shipman, escrito en Java, a lo que es Python Script dentro de Grasshopper, ¿sí? Entonces, si ustedes están interesados en Swarm Systems o en este tipo de enfoques que toman como base la naturaleza para crear y producir geometría, y formas complejas, además de manipulación y control de datos, se los recomiendo mucho. Bien, pues esto ha sido toda la presentación. Me gustaría saber si tienen alguna duda de lo que estuvimos hablando para ya comenzar de lleno con lo que son los ejercicios. Gracias. Bien, aquí Héctor me dice que ninguna. Ok, perfecto. Tenemos aquí otra pregunta en GoToWebinar. Me dicen, tengo dos preguntas. La primera es, ¿se puede combinar Python Script con Revit? Bueno, Revit tiene una función interesante que es la API. Sí, y en la API este, nosotros podemos programar también nuestros propios componentes. Y normalmente lo que yo hago en Revit es utilizar la API para obtener situaciones de planos o obtener generación geométrica a través de familias paramétricas o componentes adaptativos un poco más manipulables, se podría decir, porque yo al asignar los valores en el editor de parámetros de Revit, yo puedo manipular también estos parámetros dentro de una función en Python. Sí, entonces se pueden combinar Dynamo y Python Script, sí, en efecto. Ujú. Aquí tengo otra pregunta de Jack. Ah, está preguntando si existe la posibilidad de combinar processing. Ok, librerías de processing. Ok, entiendo que processing es un software para artistas más que nada, para interacción de artistas.
Sí, de hecho, sí se puede. De hecho, hay un canal, sí, es el canal de Satoru Sugihara, te lo voy a enviar. Tiene varios enfoques, precisamente utilizando processing, que es básicamente para interfaces ápticas, únicamente de visualización, y enfoca también la parte de Python en Rhine. Sí, sí se puede hacer. Sí es, y también podemos cargar cierto tipo de librerías en lo que es o sea, que vienen de processing hacia, hacia lo que es Grasshopper. Sí lo podemos hacer. Y viceversa, siempre y cuando conozcamos la sintaxis de processing, que en este caso la sintaxis de processing es Java, ¿sí? Se tiene que conocer Java, el lenguaje de programación Java. Bien, perdón. Entonces, lo que voy a hacer es pasar aquí a la presentación. Esta presentación ustedes la tienen en la carpeta de Google. Voy a cerrar el PDF. Y bueno, los invito a que repasen, ¿verdad? Y lean lo que es el Python Primer de, de Rhino, ¿sí? Para que tengan una referencia antes de comenzar las sesiones o una vez que ya hemos culminado cada una de las sesiones. Bien, entonces, anteriormente les comenté que vamos a trabajar con la versión 6 o la versión 7 de Rhino. No hay mucha diferencia, a excepción de lo que son las subdis, pero no vamos a utilizar subdis. No vamos a utilizar ningún tipo de lenguaje o de metodología de diseño basada en polígonos. Entonces, lo que voy a hacer es ejecutar y vamos a empezar con el primer ejemplo de Python. Entonces, vamos a dirigirnos aquí a Rhino. Voy a hacer doble clic en perspectiva. ¿Y en dónde vamos a encontrar el editor de Rhino? Muy sencillo, ¿verdad? Si vamos aquí a la pestaña de editar, perdón, de herramientas, aquí tenemos esta herramienta que dice Python Script. ¿Sí? Tenemos Rhino Script, tenemos Python Script. Entonces, si yo doy clic a Run, me va a ejecutar un script de Python que yo ya haya ejecutado anteriormente. Si yo le doy clic a Edit, ¿verdad? Entonces lo que va a suceder es que el editor de Python Script se va a ejecutar. Y aquí está mi editor de Python Script. Y como lo comentamos anteriormente, tenemos lo que es nuestra barra de, de herramientas, ¿verdad? Nuestra barra de títulos, barra de herramientas, nuestro árbol de la sintaxis. Aquí contiene todo lo que son nuestras librerías que actualmente estamos utilizando en Rhino. Y también tenemos nuestro depurador, ¿verdad? Que es este panel que se encuentra en la parte inferior. Nosotros podemos hacer clic, ¿verdad? Y manipular de acuerdo a lo que nosotros queramos, ¿verdad? El depurador. Y tenemos esta ventana que es nuestro editor, ¿verdad? Nuestro editor de texto. Aquí, como pueden darse cuenta, nosotros tenemos un texto escrito, si ya tenemos una sintaxis determinada. Y en esta sintaxis determinada, pues tenemos varios colores, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar más de una manera muy sencilla y muy rápida qué significa cada uno de estos colores y qué es lo que representa. Entonces, para comenzar, tenemos este texto de color verde. Si este texto de color verde significa que tenemos una línea de texto. Si únicamente esta línea de texto nos va a servir para leer y para saber qué tipo de ejecución o qué tipo de dato necesitamos o vamos a incorporar posteriormente. Normalmente cuando queremos hacer una anotación, escribimos el símbolo, ¿verdad? Este símbolo de número o de gato, también como le conocen en español. Y, y una vez que lo escribimos, pues automáticamente el editor identifica que es únicamente una anotación. Entonces, si lo quitamos, entonces ahora ya no es una anotación, sino que es únicamente un texto. Es decir, está leyendo un dato. Si lo regresamos, por ejemplo, control Z, sigue creando lo que es un texto. Bien. Tenemos, por ejemplo, el texto que es de color azul. El texto de color azul define una función de Python. ¿Sí? Entonces, todos los textos que ustedes ven de color azul definen
lo que es una función de Python o un componente original de Python, del lenguaje de programación Python. Este tipo de lenguaje, ¿verdad? Digamos que son o este tipo de representación, vamos a identificarlos como nuestros operadores de cualquier lenguaje de programación que utilice Python. ¿Por qué? Porque esta versión en la cual vamos a manipular geometría y datos en Rhino es una versión, digamos que optimizada para el editor de Python y para Rhino en sí. No estamos utilizando Python, se podría decir, primitivo. ¿Sí? Entonces, pero si utilizamos la función import en Python primitivo, la va a iluminar de color azul. ¿Por qué? Porque es algo que ya es intrínseco del lenguaje de programación. Sí, ya está dado. Si no utilizamos Python, si no utilizamos import, no podemos utilizar ya sea Python primitivo o Python o IronPython, como es en este caso en Rhino. Tenemos otro tipo de texto o otro tipo de color que se denomina as, ¿verdad? Import Rhino Script Syntax as. O aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es importar la librería de Rhino Script Syntax como, ¿verdad? RS, es decir, as nos está abreviando la librería a través de una variable. Entonces, yo al ocupar esta variable, lo que está sucediendo es que esta variable yo la puedo utilizar como un operador posteriormente al definir cualquier tipo de variable que yo quiera. ¿Sí? Entonces, aquí lo tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros escribimos nuevamente rs, punto, ¿sí? Si esperamos un momento, aquí lo que yo estoy haciendo es, de toda la librería que tiene Rhino Script Syntax, la estoy resumiendo en rs, y de rs estoy tomando cualquier de sus elementos, ¿verdad? Para eso nos sirve as, ¿sí? Que es para abreviar. ¿Abreviar a quién? A lo que es una librería. Aquí lo tenemos. En este caso, nuestra librería es Rhino Script Syntax. También tenemos otro tipo de call, ¿sí? Como sería la traducción, otro tipo de llamamiento a lo que es una librería en específico. Por ejemplo, utilizando únicamente una secuencia de instrucciones de RhinoScript, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es definir import, ¿verdad? Rhino script context, por ejemplo, punto, y yo puedo, ¿verdad?, hacerlo un poco más específico para únicamente incorporar ciertos elementos específicos en lugar de toda la librería. ¿Sí? Con ello, lo que nosotros estamos haciendo es resumir y hacer el código eh, más largo, ¿sí? Pero también más rápido y más conveniente a la hora de ejecutarlo, porque no va a leer, cuando nosotros ejecutemos el código, no va a leer todos los comandos que existen dentro de la librería, sino que va a leer únicamente los comandos que estamos especificando en la librería. Y esa es básicamente la diferencia. Voy a eliminar esta línea. Y bueno, también tenemos otro tipo de incorporaciones. Por ejemplo, tenemos from system Windows forms, import form dialog result label button text. Es decir, podemos importar del sistema. ¿De qué sistema? Del sistema Windows, formas. ¿Qué formas? Por ejemplo, una forma de ventana. ¿Sí? Entonces, al incorporar las ventanas propias de Windows, este sistema operativo, lo que nosotros podemos es combinarlos, ¿sí? Podemos combinar sistemas operativos, por eso hablaba de los kernels. Los kernels son los núcleos de los sistemas operativos o de los softwares. Y también podemos, por ejemplo, importar puntos y tamaños de letras o de texto. ¿Sí? Entonces, existen esas dos vertientes. Podemos incorporar las librerías que ya vienen por defecto en Rhino a través de IronScript, aquí nos está mostrando, o también podemos incorporar todas aquellas librerías a través de System que pertenezcan al sistema operativo en el que estamos. Si estamos trabajando en Mac, por ejemplo, no sería Windows, ¿verdad? Sería Mac OS. Entonces Mac OS tiene sus propios estatutos de importaciones de librerías. En este caso, como la mayoría de los arquitectos utilizamos Windows, ¿verdad? Para ejecutar programas de generación geométrica muy complejos o muy grandes, ¿verdad? Datos muy grandes, mucha geometría.
utilizamos Windows, ¿sí? Entonces, bien, aquí tenemos otro tipo de estatuto, por ejemplo, class, que nos está definiendo una clase y nos estamos definiendo annotate form, ¿sí? El color azul marino representa una función, ¿sí? Esta función, lo que nosotros hacemos es definirla también en función del lenguaje de programación de Python. Este código que estamos viendo aquí es programación orientada a objetos, ¿sí? ¿Cómo identificamos un código que es orientado a programar objetos? Con la función class. Siempre que toda la línea o las líneas de este código, de esta sintaxis, contengan la función class, significa que estamos programando a objetos. Consecuente, si tenemos def init, significa que es una iniciación con self de un objeto que se encuentra en una posición en específico y que va a ser modificado ya sea a través de un vector o a través de un conjunto de modificadores físicos o matemáticos dentro de esa función que van a afectar a la clase, es decir, al objeto. Bien, y bueno, aquí tenemos algo que es bien importante, ¿verdad? Tenemos lo que es una variable, input start. ¿Cómo reconocemos que es una variable? Simplemente por asignar el texto, es decir, asignar el texto a nuestra variable, definir la verdad, en este caso como textbox, y escribir, por ejemplo, text es igual a start. ¿Por qué start se encuentra en color rojo? Porque start representa lo que es un string. Un string lo que me va a permitir es visualizar texto, pero este texto no va a tener ninguna función dentro del lenguaje. Únicamente se utiliza para testear o eh, para especificar, por ejemplo, qué es lo que voy a hacer posteriormente. ¿Cómo los identificamos? Por ejemplo, si yo estoy aquí en Rhino, yo voy a pasar a Rhino, y escribo el comando línea, line, enter, aquí me está diciendo start of line y me está dando distintas opciones. Este texto que vemos aquí, start of line, es esto, significa start, ¿sí? Es decir, start of line es un string y este string que estamos viendo aquí tiene un conjunto de funciones, en este caso que es textbox. En ese caso, ese conjunto de funciones que es textbox estaría representando todas estas opciones que tenemos aquí. ¿Cómo quieres la línea? Hacia ambos sentidos, en función de la normal, con un cierto ángulo. ¿La quieres vertical? A partir de un punto, a partir de una línea bisector. ¿La quieres perpendicular, tangente o la quieres hacer una extensión? Todas estas funciones que vemos aquí es esto que está aquí. Sí, esto se llama textbox, se llama función. Por eso está indicado el color azul marino. Y dentro de esta función, ¿verdad? Nosotros estamos visualizando la orden a través de un string. Y la orden que está aquí es el start of line. En este caso, start of line representaría dentro del conjunto de datos start y se representa de color rojo. Y el comando línea, ¿verdad? Command line representaría por consiguiente, lo que es mi variable. ¿Sí? Entonces, mi variable estaría representada con input start, que representa aquí en Rhino línea. Bien, aparte de ello tenemos controladores condicionales muy comunes, ¿verdad? Tanto como lo es if, else, elif, que es propio de Python. Y también tenemos básicamente booleanos, ¿verdad? Si estos booleanos los podemos identificar únicamente con dos tipos, ¿verdad? Tenemos los que son true, son verdaderos, y tenemos los que son false, que son falsos, ¿sí? Es decir, encendido, apagado, ¿verdad? Luz, oscuridad, verdadero, falso, vacío, lleno, ¿sí? Lo opuesto. Entonces, lo opuesto siempre lo seleccionamos como true o false, sea dado el caso. Por ejemplo, si quisiéramos ejecutar la línea, en este caso, si no hay una secuencia de puntos especificados a través de coordenada, yo no podría ejecutar la línea. Entonces, si yo no ejecuto la línea, automáticamente aquí yo tendría que introducir. Si no hay una especificación de puntos, entonces este valor booleano sería falso. ¿Y a qué nos va a condicionar falso? Falso nos va a condicionar a que no se va a llevar a cabo la siguiente línea, ¿verdad? Y por consiguiente, si no se lleva a cabo la siguiente línea, entonces las demás líneas van a dejar de funcionar. Bien, ¿qué tenemos
Además, tenemos también lo que son las comas, ¿verdad? Para identificar cada uno de los textos o de los datos que vamos a poner dentro del código. Tenemos nuevamente, ¿verdad? Como comentamos, lo que son strings para visualizar únicamente textos. Y tenemos también básicamente estas variables, ¿verdad? Que están definidas a partir de curva. Y lo que estamos haciendo aquí es definir el dato, ¿verdad? Una vez que la curva ya se definió y se está llevando a cabo, estamos atrayendo o estamos extrayendo el dato o un dato específico de ese ancho. En este caso, que es la variable width. Bien, así como podemos definir variables, si aquí tenemos la variable offset, que es igual a 10, esta variable representa un valor numérico entero, ¿sí? Entonces, Python trabaja con dos valores, que son enteros o integers, como los conocemos en inglés, enteros o integers, y tenemos también lo que son los float, o números decimales. ¿Qué significa float? Float es esto, por ejemplo, ¿sí? Esto que está aquí significa que es un valor float, es un float number. 10 es un integer number. Bien. Y bueno, vamos a empezar a explicar ya de una vez todo lo que son los componentes de variables. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es, voy a cerrar esta pestaña. Si aquí tenemos nuestra pestaña de código. Si tuviéramos más códigos, ¿verdad? Aquí, si yo hago clic en esta opción, aquí me está indicando nuevo comando o nueva barra, ¿sí? Nuevo script vacío, le voy a decir que nuevo script vacío. Entonces yo aquí tengo los tabs o las pestañas, ¿verdad? Si yo doy clic en en uno de ellos, yo puedo cambiar, ¿verdad? Entonces voy a cerrar el anterior, no lo voy a guardar. Y si nosotros presionamos control desde el teclado, ¿verdad? Y vamos girando lo que es la rueda central del ratón, el scroll bar, ¿sí? Nosotros podemos hacer zoom in, zoom out, ¿verdad? En el caso de que el texto no se pueda leer de manera correcta o de manera muy, muy clara, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con lo que son las variables, ¿sí? Entonces, vamos a definir símbolo de número, símbolo de gato, vamos a definir variables. Enter, Enter para quitar variables, por ejemplo. Y vamos a escribir, por ejemplo, variable 1, por ejemplo, es igual a 7. ¿Sí? Entonces, variable 1 es igual, me equivoqué, es igual a 7. Y vamos a escribir, por ejemplo, variable 2 es igual a 7, entre comillas, por ejemplo. Y vamos a escribir 7. Y listo. Entonces, variable 1 representa 7 y variable 2 representa 7. ¿Verdad? Este que está aquí se denomina integer. Integer, que es básicamente un entero. Tenemos en el otro caso, ¿verdad? Aquí gato. Y tenemos en este caso algo que se denomina string, que es una cadena que únicamente es un texto. Bien. Entonces, si nosotros queremos visualizar el tipo de dato, entonces vamos a escribir, ¿verdad? Print es una función de Python, print, imprimir, por eso se coloca en color azul, paréntesis, tipo. ¿Por qué type? Porque type es una función que me va a decir qué tipo de dato está impreso en dónde o está contenido en la variable 1. Entonces, lo que yo hago aquí es copiar variable 1, que es mi primer variable, control C, control V. Cierro paréntesis y cierro paréntesis para completar la función. Voy a hacer lo mismo, pero con la variable 2. Entonces, selecciono el texto, control C, control V, imprimir, ¿ok? ¿Qué tipo de función está contenida en la variable 2? Listo. Una vez que lo hemos hecho, si se fijan aquí en el depurador, aquí tenemos help on type in model built-in. Aquí nos está diciendo qué tipo de funciones
podemos introducir, ¿verdad? Para conocer el tipo de dato que tenemos, ¿sí? Si nosotros tenemos algún tipo de dato diferente, ¿verdad? Aquí lo podemos especificar. Entonces, lo que yo quiero hacer es obtener ayuda a través de type. Si yo escribo type, ¿verdad? Nuevamente, type, paréntesis, nuevamente obtengo, ¿verdad? ¿Para qué sirve type? Y aquí está mi ayuda. Es algo muy conveniente, ¿sí? Para saber cómo funciona, en este caso, la función type. Voy a eliminar type. Y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar. ¿Sí? Voy a hacer clic aquí en Start Debugging, en el botón de Play, ejecutar, y listo. Entonces me está indicando, voy a hacer, voy a presionar Control y voy a subir el scroll, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo el tipo int, es la variable 1. Es decir, la variable 1 es un entero, porque type, que es la función, me está identificando qué tipo de valor es este valor que he asignado. Y type, en la siguiente función, ¿verdad? De la variable 2 me está indicando que es un string, ¿sí? Entonces, esto es súper importante, porque cuando nosotros queremos manipular datos, utilizamos normalmente strings. Pero cuando nosotros queremos que esos datos funcionen, ¿verdad? En función, perdón por el pleonasmo, se ejecuten en función de un valor numérico, entonces utilizamos enteros o utilizamos float. Vamos a definir un float. En este caso, ¿cómo lo definiríamos? Vamos a copiar, por ejemplo, variable 1, control C, control V, y que voy a definir, por ejemplo, .50. La variable 3 va a ser igual a 7.50. En este caso va a ser un float. ¿Sí? Es decir, va a ser un número decimal. ¿Sí? Aquí, ¿por qué no escribí acento en número? Porque Python, es otra característica, es un lenguaje de programación sensitivo. Es decir, no toma gramáticas de otro lenguaje que no sea inglés, que es el lenguaje en el que originalmente se ha escrito. Entonces, si escribimos un acento, por ejemplo, número, y ejecutamos nuevamente, voy a copiar print type, voy a llevar aquí a la parte inferior, print type variable 3, ejecutar. Aquí me está diciendo file, me está indicando en dónde está almacenado mi archivo, porque yo no lo he almacenado aún. En la línea 5, ¿sí? Aquí está la línea 5, me está indicando que hay un error de sintaxis. Me está indicando non-ANSI character. Es decir, yo no tengo, ¿verdad?, el carácter almacenado en el depurador o en el editor de Python en las librerías. Entonces, lo que yo tendría que hacer es eliminar el acento. Al eliminar el acento, entonces, si yo ejecuto nuevamente, ahora sí, las líneas están funcionando. Y aquí me está dando, ¿verdad?, qué tipo de dato es. Tipo, la variable 1, el dato que tiene es un entero. La variable 2 es un string, es un texto, una cadena. Y la variable 3, que es 7.50, pues es un float, es un número decimal. Bien, si quisiéramos nosotros eliminar lo que son las ayudas o el texto consecutivo una vez hecha la ejecución del código, únicamente hacemos clic derecho y escribimos clear. ¿Sí? Bien, ¿qué más podemos hacer? Vamos a comenzar, por ejemplo, a conjuntar variables. ¿Qué sucede si nosotros queremos hacer una operación? ¿Sí? Entonces, aquí esto de las variables es muy importante, sí que los identifiquen. Bien, ¿qué otras variables podemos identificar? Por ejemplo, podemos identificar variables numéricas o variables matemáticas, ¿sí? Entonces, si quisiéramos incorporar variables matemáticas, lo que nosotros debemos hacer es importar las librerías de matemáticas de IronPython a lo que es este editor. Entonces, vamos a importar nuestra primera librería. En este caso vamos a importar
¿sí? Vamos a escribir import mat, ¿sí? Importar matemática. Importar matemática, enter, espacio, as, empty, mt, por ejemplo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es importar librería de matemáticas. ¿Ok? ¿Qué tipo de valores o qué tipo de operadores, funciones matemáticas están incorporadas ya en este programa? Pues básicamente todas, es decir, funciones trigonométricas, funciones exponenciales, cálculo integral, perdón, integrales, ¿verdad? Derivadas, etcétera. Entonces, las más importantes son las entidades trigonométricas, que son las que nos permiten controlar de manera implícita todo lo que son nuestras representaciones geométricas posteriores. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, regresar aquí a lo que son las variables. Y aquí vamos a escribir, por ejemplo, variable 0 es igual a math, es decir, empty, punto. Y aquí podemos escribir un valor, ¿sí? Podemos asignar nuestro operador matemático. Por ejemplo, yo quisiera asignar un valor matemático de seno. Seno, enter, de, por ejemplo, 5. Cierro paréntesis. Listo. Entonces, nuevamente, si yo ahora aquí me posiciono en print, voy a copiar esta línea, control C, control V, print type variable 0. Variable 0, ejecuto. Aquí me está diciendo que, ¿verdad? El valor de la variable 1, de la variable 0, perdón, es un número float. Pero este número float no lo puedo ver. Yo no sé cuál es el valor del seno de 5. Entonces, ¿cómo podría conocer el valor? Pues yo puedo conocer el valor únicamente escribiendo print, espacio, variable 0. ¿Sí? Y aquí, si se fijan, no estoy asignando ningún tipo de función para conocer el tipo de valor que tenemos aquí. Entonces, si nosotros nuevamente ejecutamos, aquí me está diciendo que el seno de 5 es menos 0.9589. ¿Sí? ¿Qué unidades? En este caso, si queremos relacionar las unidades de Python con las unidades de Rhino, lo que tenemos que hacer en primer caso, pues es asignar un sistema de unidades en Rhino. Entonces, si escribimos units, enter, aquí en las propiedades del documento, ¿verdad? Vamos a encontrar que actualmente nuestro documento se encuentra en milímetros. Si queremos cambiarlo a metros, entonces escribimos metros. Vamos a trabajar con 3 decimales y 3 decimales también en pantalla. Le vamos a clicar OK. Listo, si ejecutamos nuevamente el código, entonces ahora este punto 95 está indicándonos punto 95 metros, ¿sí? Es decir, casi un metro. Es el seno de 5. ¿De qué? De 5, de 5 metros. Bien. ¿De qué otra manera podemos definir variables? Por ejemplo, podemos definir una variable numérica que controle al seno de 5. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a escribir, esto es una función matemática, ¿verdad? Que viene de esta librería, de la librería mat. ¿Cómo podríamos definir una variable numérica que define el seno de 5? Por ejemplo, si quisiéramos escribir variable, vamos a escribir variable numérica. La variable numérica va a ser igual a 10, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta variable numérica, lo que yo voy a hacer es llevarme el nombre de la variable, control C, a lo que es 5. Yo la pego aquí. Entonces, el valor que yo tendría que cambiar y estar modificando sería 10, ¿verdad? Ya sin modificar el nombre. También lo que podría hacer es, por ejemplo, simplificarla y decir que var es igual a 10. Entonces, yo al simplificar var es igual a 10, lo que tendría que hacer es también definirlo aquí, ¿verdad? Var
es igual a 10. Entonces lo que va a hacer esta función es tomarme el valor de la variable, que en este caso es 10. Si ejecutamos nuevamente, entonces ahora ya estamos ejecutando, ¿verdad? Me está diciendo que el seno de 10, definido a través de la variable 10, me está indicando que es 0.54 de metro. ¿Ok? Entonces es bien importante. Nosotros podemos almacenar tanto variables numéricas, ¿verdad? Strings y floats dentro de una función. Si en este caso mi función es seno, por eso es de color azul, marino, y type es otra función. Y también podemos visualizar lo que son las variables, ¿sí? Es decir, el valor de la variable. Si quisiéramos conocer el valor de 10, entonces, ¿verdad? Lo que podemos hacer es print var, ¿sí? Y si aquí sumamos, por ejemplo, 10 más 20, y estamos introduciendo un valor matemático de suma, ¿sí? Los suma, resta y multiplicación, no hay necesidad de colocar la librería mat. Entonces yo sé que el valor de 10 más 20 es 30. Entonces si yo imprimo var, aquí yo voy a tener el valor de 30, y ese valor de 30 va a estar tomado, ¿verdad?, por la función seno en la variable 0. Entonces si ejecutamos, aquí en efecto tengo 30, el seno de 30 es 0.98, y aquí estamos especificando todas las variables, ¿verdad? Bien, podemos sumar. Si aquí tenemos una suma de las variables, ¿qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer es restar. Por ejemplo, 10 menos 10 más 20 menos 15, por ejemplo. Nuevamente, ejecutamos la función, es 15, y el seno de 15 es 0.65. Bien, podemos hacer sumas también entre variables, ¿verdad? Y entre tipos de variables. Si en lugar de hacerlo al inicio, lo podemos hacer al final. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, voy a saltar a otra línea, ¿sí? Y lo que voy a hacer es desactivar este código que tenemos aquí al inicio, desde esta línea hasta esta línea. Si no quiero que ejecute el código. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente me posiciono aquí al inicio y escribimos 3 comillas, 1, 2, 3. ¿Sí? Una vez que escribimos 3 comillas, me posiciono aquí al final de esta línea y escribimos 1, 2 y 3. ¿Sí? Con ello estoy deshabilitando todo este código, pero aún lo mantengo, ¿verdad? Entonces yo salto a otra línea y ahora voy a definir una variable. Por ejemplo, voy a definir variable 1 va a ser igual a, vamos a escribir 8, y la variable 2 va a ser igual a, nuevamente, comillas, 8. Bien, entonces, si ahora lo que nosotros hacemos es escribir la función print, vamos a imprimir la variable 1 más la variable 2. Cerramos paréntesis y vamos a escribir print, nuevamente paréntesis, variable, en este caso 2, sería 2, más variable 2, por ejemplo. Aquí vamos a cambiarlo, variable 1, ¿sí? Vamos a ejecutar. Listo, entonces aquí lo podemos ver. La variable 1 es 8, significa que es un número entero. Entonces, si yo sumo 8 más 8, me va a dar 16. Está. En cambio, si lo que hacemos es sumar, si entre comillas, la variable 2 con la variable 2, estoy sumando, podría decir, 8 y 8, que me va a dar 88. En este caso, más está funcionando como si fuera un operador de suma, pero también está funcionando en lo que es un string como una operación de concatenación. Y entonces este entero puede ser utilizado para operaciones matemáticas, ¿verdad? Pero este 8 que está aquí, si es un string, se utiliza para operaciones de concatenación. Es decir, juntar, enlazar textos. Bien. Así lo podemos hacer, ¿sí? Nuevamente, si sumamos ahora, por ejemplo,
print variable 1, que es 8, más variable 2. Vamos a ejecutar. Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar un número entero con lo que es un string. ¿Sí? Aquí me lo está indicando. ¿Sí? La línea 22 está diciendo que en el módulo, el script en el que estoy trabajando actualmente, me está indicando que el tipo de operando es erróneo. Entonces, lo que yo hago aquí es trabajar con enteros y trabajar, ¿verdad?, también con lo que son strings. Si yo defino, por ejemplo, la variable 3 como si fuera un valor decimal, 50.50, por ejemplo, entonces yo este valor, ¿verdad?, me va a servir también como operación matemática. En este caso sería con floats, con números decimales, y ese sería con enteros, ¿verdad?, integer. Y ese de concatenación sería con string. Entonces voy a copiar esta línea, control C, enter, W. Entonces, si yo subo, ¿verdad?, la variable 3 con la variable 3, que en este caso es un float number, y ejecuto, me va a decir que 5.5 más 5.5 es 11, y el valor sigue siendo un float. ¿Por qué? Porque es un float desde el inicio. Bien. ¿Qué otro tipo de operaciones podemos hacer? Pues podemos, ¿verdad?, decir y podemos hacer combinaciones de intercambio. Sí, podemos hacer combinaciones swap. ¿Qué significa? Aquí nosotros hemos definido, ¿verdad?, a la variable 1 como 8, como un string y como un float. Pero en la ejecución, lo que nosotros podemos hacer, pues, es intercambiar el valor. Es decir, intercambiar el tipo de dato que tenemos para ejecutar. Vamos a hacerlo muy sencillo. Si voy a ejecutar, voy a copiar, por ejemplo, estas 3 líneas nuevamente. Ok, vamos a escribir 3 comillas al final y 3 comillas al inicio. Aquí lo que voy a hacer es enumerar. Por ejemplo, este va a ser 01, ejercicio. Vamos a colocar nuevamente el símbolo de gato y copiar la línea. Este va a ser mi 02, ejercicio. Y el que sigue, entonces, sería mi 03, ejercicio. Bien. Entonces, lo que yo quiero hacer es intercambiar. Por ejemplo, vamos a comenzar con, nuevamente, mis valores ahora van a ser variable A y variable B. Va a ser un valor, por ejemplo, de 50 y un valor de 50 respectivamente. Entonces, si nosotros nuevamente escribimos print, en este caso voy a imprimir la variable, abro paréntesis, variable A, más la variable A, cierro paréntesis, y vamos a imprimir print, que es la variable B, ¿verdad? Voy a copiar esas líneas que están aquí en la parte superior, variable B con variable B. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Nuevamente, voy a hacer la suma de 50 más 50 y la concatenación de 50 y 50. Entonces, yo quiero convertir, por ejemplo, ahora la variable 2, es decir, la variable B, en un número entero. Es decir, este 50 va a representar ya no un string, sino un número entero. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo, simplemente escribimos print, ¿verdad? Print, variable 1, variable A, más int, que es mi función para colocar un entero, int, paréntesis. ¿A quién? ¿A quién vas a convertir en entero? Pues a la variable b, que es una string. B, enter. Entonces, nuevamente recuerden, aquí tenemos el built-in, que es ayuda para construir de acuerdo a la función que nosotros hemos establecido. Vamos a ejecutar. Aquí me está diciendo var a más int var b. Hay un error, ¿verdad? Me está diciendo que es un expected of while parsing. ¿Qué significa parsing? Significa que yo no he cerrado la función.
¿sí? Aquí yo he cerrado la función entero, ¿verdad? He cerrado su dependencia, que es la variable b, pero no he cerrado la función print. Entonces, vamos a cerrar con paréntesis la función, ¿sí? Entonces, al cerrar la función, aquí estamos indicando, ¿verdad? Estas marcas de coloración nos están indicando que la función ya está cerrada. Vamos a ejecutar nuevamente y listo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es imprimir la variable a más a, 50 más 50, que es 100. Y estamos aquí imprimiendo la variable b más b, que es un string. Estamos haciendo una concatenación, ¿verdad? Y después, ¿qué estamos haciendo? Estamos imprimiendo la variable a, estamos sumando la variable a con la variable b, pero la variable b la hemos convertido en un número entero. Por lo tanto, 50 más 50, pues va a ser 100. ¿Ok? Sí, entonces aquí vamos a escribir un símbolo de gato y vamos a escribir, por ejemplo, int convierte una variable de string, texto, a un entero. Bien. Ok, entonces de esta manera lo que nosotros podemos hacer es conjuntar variables sin necesidad de cambiar los valores iniciales de cada una de ellas, ¿verdad? Bien. Ok, vamos entonces a saltar al siguiente ejercicio. Voy a copiar nuevamente esta línea. Control C, Control V, este va a ser mi ejercicio 4. Enter para saltar a la siguiente línea. Clic derecho aquí en el depurador, limpiar. Vamos a saltar al siguiente ejercicio. Yo puedo, ¿verdad?, asignar este tipo de valores enteros desde el inicio a través de las variables. Como, por ejemplo, si escribimos int var es igual a 1. ¿Sí? Es decir, la variable 1 es igual a un entero. Si escribimos, por ejemplo, ahora str, string, variable 2, es igual a, nuevamente, comillas, vamos a escribir 2, cerramos las comillas. ¿Sí? Entonces, este sería un string. Lo que voy a hacer ahora es conocer qué tipo de constructor hay en estas variables. ¿Sí? Entonces, voy a cambiar también el valor, por ejemplo, a 2 de la variable entera. Y lo que voy a hacer es definir tres nuevas variables. Y estas nuevas variables van a ser mis constructores. Entonces, voy a escribir el tipo de constructor al cual voy a enfocarme, que va a ser mi tipo de constructor definido en la variable 1, que va a ser igual a int, va a ser mi constructor 1, va a ser un entero, paréntesis, de la variable 2, por ejemplo. Si yo quiero utilizar la variable 2, que es un string, para convertirlo en un entero. Listo. Después lo que voy a hacer es escribir nuevamente type, tipo, escribir construction2, constructor 2. En este caso lo que voy a hacer ahora es transformar mi valor entero, es decir, mi int var, y aquí está, escribir int var 1, perdón, está, int var 1, y este int var 1 lo vamos a convertir en un string, entonces vamos a usar string, un string, paréntesis, ¿de quién? Del número entero que está contenido en la variable 1. Cierro paréntesis. Después tenemos, vamos a asignar un nuevo tipo de constructor. Vamos a escribir, por ejemplo, tipo, constructor, en este caso 3, sería igual a un float, es decir, un número decimal, paréntesis. ¿A qué variable quieres convertir en número decimal? Pues vamos a decir que a la variable 1 también. ¿Sí? Entonces vamos a escribir variable 1 y lo voy a colocar aquí en la parte inferior. Bien, y lo que voy a hacer ahora es escribir print. ¿Quién vas a imprimir? Voy a especificar una cadena, es decir, un string, para que únicamente represente el texto, el tipo de constructor que tiene la variable 1, ¿sí? Dos puntos y cierro espacio y cierro comillas, coma, tipo, type,
abro paréntesis del constructor 1, ¿verdad? Entonces, nuevamente control V y lo cierro, que es mi variable. Voy a hacer lo mismo, consecuentemente, print. En este caso, abro mis comillas. En este caso sería mi constructor 2. Dos puntos, espacio, cierro comillas, coma, espacio, tipo, type. ¿De quién? Pues nuevamente del constructor 2. Cierro paréntesis, print, comillas, type, const 3, dos puntos, espacio, cierro comillas, coma, type, tipo de función que contiene type country. Y elimino dos puntos y cierro la función para conocer el tipo. Entonces, nuevamente ejecutamos. Y antes de ejecutar, lo que vamos a hacer es, nuevamente, ¿verdad? Aquí restringir con tres comillas al inicio, 1, 2, 3, tres comillas al final, 1, 2, 3, para únicamente habilitar esta secuencia de líneas que hemos establecido. Entonces vamos a escribir, vamos a empezar a ejecutar. Listo, entonces aquí me está indicando que type con 1, el tipo de constructor 1 es un entero, ¿sí? ¿Verdad? En efecto, el constructor 1 yo lo he convertido en un entero. Y este entero pues viene de la variable 2, que es un string. Entonces aquí lo que hice fue convertir un string en un entero y después representar el tipo de dato o saber qué tipo de dato hay en la variable tipo 1. Y aquí me está indicando que es un entero. En la variable, un tip con 2, me está indicando que es un string, ¿verdad? Un string que yo tomé de la variable 1. Es decir, a 2 yo lo he convertido en un string. Y en la variable del constructor 3, yo tengo que float, es un float, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he convertido un float a lo que es la variable 1, que es 2. Entonces 2 ahora significaría y estaría contenida en un valor float. ¿Sí? Entonces, con este tipo de asignaciones, yo puedo cambiar y puedo manipular los tipos de datos. ¿Sí? Entonces, esto se denomina pues, intercambio de datos. En este caso estamos utilizando integers, floats y string. Bien. Voy a pasar, voy a copiar 04, vamos a pasar al siguiente ejercicio, en este caso va a ser ejercicio 5. Voy a colocar nuevamente tres comillas al final, estas líneas, tres comillas al inicio. Bien. Entonces, el ejercicio 5 vamos a referir, por ejemplo, a aquellas variables. ¿Sí? Si yo tengo x, por ejemplo, y quisiera que x tuviera un conjunto de números que la definan en sí misma, entonces yo podría definir aquellos números. Como lo haríamos, por ejemplo, 1.3 más 3.1 más, no sé, 5.6. ¿Sí? Definirían a x. Entonces, si yo escribo print x, entonces lo que yo voy a tener es ejecutar 10, ¿verdad? Estoy obteniendo la suma de todos estos datos que estoy almacenando en la variable x. Bien. ¿Qué pasa si quiero multiplicar? Por ejemplo, vamos a asignar y como nuestra siguiente variable. Yo quiero que y sea, por ejemplo, 1 por 2, por 3, por 4, por 5 inclusive. Nuevamente print de y ejecutamos. Y nosotros tenemos 120. ¿Sí? Entonces tenemos la suma de estos valores que definen a x. X representa entonces 10. Y la multiplicación de 1 a 5, consecuente, nos da un valor de 120. Y nuevamente, ¿verdad? Si quisiéramos importar ahora una función matemática, ¿sí? Entonces nuevamente import. Y todos los estatutos de importación los podemos hacer ya sea al inicio, ¿verdad? Del código, o lo podemos hacer consecuentemente, siempre y cuando no haya ningún espacio, ¿verdad? Aquí.
¿sí? Sino que empecemos desde cero. Import, nuevamente math, enter, espacio, as empty. Y vamos a definir ahora, por ejemplo, la variable z. Entonces, z va a ser igual a empty, punto, del seno de, por ejemplo, x. En este caso yo sé que x equivale a la suma de todos estos valores, que es 10. Nuevamente, print, z, ejecutamos. Y listo. Aquí yo tendría que el seno de 10 es 0.54. Bien, entonces yo puedo incorporar distinto tipo de iteraciones. Ahora, ¿qué sucede si quisiéramos incorporar puntos o un punto? Por ejemplo, en la coordenada 10 y en la coordenada 120 y en la coordenada 0.54. Pero ahora ya pudiéramos visualizar lo que es geometría. Vamos a hacer un punto, que es una entidad muy sencilla. Entonces, para representar un punto, yo primero tengo que trabajar con los comandos de Rhino. Entonces, los comandos de Rhino están ejemplificados aquí en Rhino Script Syntax. Entonces, para ello, yo tendría que incorporar los comandos de Rhino dentro de la sintaxis del código. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de la importación de una librería. Por lo tanto, import, espacio, Rhino Script Syntax, enter, as rs. Sin importar la sintaxis de Rhino Script como rs. rs es mi abreviación y lo que yo voy a hacer ahora es definir, por ejemplo, punto pta va a ser igual a rs.addPoint. AddPoint, enter, paréntesis, y aquí me está indicando addPoint, que me va a indicar aquí yo necesito el punto, es decir, necesito las coordenadas x, y y z. ¿Sí? Entonces, points, a point 3D or list, es decir, yo puedo añadir una lista que involucra x, y y z, de la localización del punto añadir, que me va a regresar, me va a regresar lo que es un identificador de objeto y un punto, ¿verdad? En este caso, en el espacio. Entonces, ¿en dónde vas a añadir el punto? Entonces, yo quiero añadir un punto en x, ¿verdad? Que contemple la variable x y que va a fungir como mi variable x en y en z. Cierro paréntesis. Listo. Entonces, yo nuevamente ejecuto el código. Listo. Entonces, ya está representando el punto. ¿Sí? Aquí tenemos al punto. Entonces, este punto que está aquí está representado en las coordenadas x10, en las coordenadas y120 y en la coordenada z menos 54. ¿Cómo yo lo puedo corroborar? Simplemente selecciono el punto y escribo el comando what. ¿Sí? Si yo escribo what desde Rhino, nos va a aparecer esta ventana y en esta ventana aquí yo podría corroborar, ¿verdad? Que es un punto válido en el apartado de geometría y ese punto válido se encuentra en 10. Aquí está. Se encuentra en 120 en Y y se encuentra en menos puntos, punto 544 en Z. Bien. ¿Qué pasa si quisiera añadir otro punto? Lo que yo tendría que hacer es definir otro tipo de variables. Entonces, por lo tanto, vamos a escribir que este va a ser mi variable x0, mi variable y0 y mi variable z0. Por lo tanto, yo tendría que modificar también los nombres, ¿verdad? En las variables que tenemos ya definidas para el punto. Y en este caso aquí estamos añadiendo un punto, ¿verdad? En función de las coordenadas para este punto. Ahora, si yo quisiera añadir otro punto o una secuencia de puntos, lo que tendría que hacer sería definir otra variable. Entonces, por ejemplo, vamos a definir x1 va a ser igual a, vamos a escribir, por ejemplo, 2.3 más 5.2, 5.6 más, por ejemplo, 8.7. Vamos a hacer lo mismo con y. Y vamos a escribir espacio, y1 va a ser igual a, en este caso vamos a asignar un valor, por ejemplo, de, 50, y z, por ejemplo, vamos a escribir otra variable, vamos a asignar una función a la variable para definirla, por ejemplo, de matemáticas, punto,
Vamos a utilizar coseno. ¿De quién? De x1, por ejemplo. Esta variable que hemos definido aquí. Y vamos a nuevamente modificar aquí el valor de la variable a 0. ¿Va? Nuevamente vamos a escribir 0 aquí para que nos imprima x, y y z 0 respectivamente. Y vamos a añadir nuevamente, ¿verdad? La misma línea. Control C. En la parte inferior. Print x1. Nuevamente copio. Pego. Control C, Control V. Y nuevamente. En este caso sería la variable z. Entonces yo estoy añadiendo un punto A, ¿verdad? En x0, y0 y z0. Entonces yo tendría que añadir otro punto. Voy a copiar nuevamente la línea y la voy a renombrar como B. Y en lugar de añadir los puntos en x0, aquí sería x1, y1 y z1. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es eliminar el punto y voy a ejecutar. ¿Sí? Una vez que lo ejecuto, entonces lo que yo estoy obteniendo ya son los dos puntos representados. Y ahora lo que puedo hacer es conocer, por ejemplo, el ID de cada uno de estos puntos. ¿Cómo podríamos conocer el ID? Muy sencillo, simplemente vamos a escribir print pta. ¿Sí? Entonces nuevamente print ptb. Ejecutamos. Voy a eliminar los puntos nuevamente. Ejecutamos. Y aquí yo ya tengo los respectivos ID de cada uno de estos puntos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si yo selecciono el punto, escribo el comando what, aquí me está indicando, ¿verdad? Y me está dando nuevamente el object ID. Tanto aquí en la descripción del objeto, en este caso del punto, como en lo que es el depurador, aquí en Python Script. Bien, quisiéramos añadir una línea. ¿Cómo podemos añadir una línea entre estos dos puntos? Nuevamente, regresamos, ¿verdad? Como yo sé que estoy añadiendo texto y estoy añadiendo geometría, al añadir geometría yo tengo que utilizar la geometría de Rhino y para poder utilizar la geometría de Rhino yo necesito los comandos de Rhino. Por lo tanto, yo necesito definir mi variable de línea nuevamente como si fuera una función o un comando que utilice la función addLine. ¿Por qué addLine? Porque yo al construir addLine, si abro paréntesis, me está indicando dónde está el punto inicial y dónde está el punto final. En este caso, aquí me está indicando una nueva serie de valores que yo puedo añadir. Entonces yo sé que tengo mi punto A como mi punto inicial, coma, y mi punto B como mi valor final. ¿Sí? Entonces, line, rs at line, pt, and b. Voy a quitar nuevamente, ¿verdad? Estos dos puntos y lo que voy a hacer es ejecutar nuevamente la función y listo. Ya he conseguido una línea. Ahora yo necesito conocer la longitud de la línea. ¿Cómo podría conocer la longitud de la línea y cómo podría especificarla aquí en el depurador? Muy sencillo, simplemente vamos a escribir la variable length, que es igual a rs curve length. Y aquí vamos a tener la curve length, longitud de la curva. ¿Por qué? Porque líneas y curvas, splines en Rhino van a ser interpretadas como longitudes de curvas en Python. ¿Sí? Entonces yo quiero obtener la longitud de la curva. Entonces la longitud de la curva va a ser ¿de quién? ¿De qué curva? Pues del ln. ¿Sí? Entonces si yo escribo ahora print length y ejecuto, ¿verdad? Aquí me está indicando que la longitud de la curva, ¿sí? Que es la última longitud que especificamos, es de 7.3105. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero abreviar este texto o quiero redondear? Lo que yo tendría que hacer es redondear la longitud. Entonces voy a pasar aquí nuevamente a esta línea, Enter, para crear una nueva línea y voy a especificar, por ejemplo, length, CRB, longitud de curva, va a ser igual a round, que es la función de redondear. ¿A quién vas a redondear? Round, paréntesis, a length, ¿sí? Que es la longitud de la curva primitiva. ¿Sí? Aquí me está indicando, necesitas un número, que es la longitud, y también necesitas especificar cuántos decimales quieres. Entonces, yo quiero únicamente, por ejemplo, 3 decimales. Cierro paréntesis
Y ahora lo que yo hago es, en lugar de imprimir len, tendría que imprimir a len curve. Voy a quitar len curve, y vamos a correr nuevamente el código. Si voy a eliminar esta línea y estos dos puntos, nuevamente, ejecuto, y listo. Entonces aquí ya tendría, ¿verdad? 7.311, 70.311 es lo que mide la longitud de la curva. Bien, vamos a guardar este ejercicio por ahora. Sí, voy a dar clic aquí a guardar. Y vamos a guardarlo en la carpeta en donde estamos trabajando este curso. No, sería pues, Python Script. Sesión 1, Python Script, ejemplos. Bien, aquí hay una pregunta. Me están preguntando, ¿redondear para ahorrar datos o procesamiento de PC? Puede ser para ahorrar datos o para el procesamiento del PC, pero en realidad normalmente cuando trabajamos en milímetros no hay necesidad de ver toda esa cantidad de decimales, entonces yo estaría obteniendo, perdón, la longitud de 70 metros con 31 centímetros y 1 milímetro. Si quisiéramos trabajar con decimales, entonces nosotros tendríamos que redondear únicamente hasta 2. Y en lugar de 3 sería 2. Y si ejecutamos nuevamente, tendríamos 70.31 en el caso de que quisiéramos trabajar con decimales. Bien. Ok, entonces aquí hay otra pregunta. En tu webinar me están diciendo, ¿se puede visualizar la longitud del len curve en 3D a través de un text dot? Sí se puede. Lo que yo tendría que hacer es añadir una posición en la curva y posteriormente añadir el text dot. Pero por ejemplo, si quisiéramos visualizar el text dot, lo que nosotros podríamos hacer sería escribir una línea, y ahora escribir, por ejemplo, txt y text dot igual a rs dot add text dot. Esta es la siguiente función o el siguiente comando. Abrimos paréntesis, nos está indicando qué texto vas a añadir. En este caso, pues el texto va a ser len curve. Pego. Me está indicando el punto, o sea, la posición en donde lo voy a añadir. En este caso yo voy a presionar, escribir coma, espacio, y lo voy a añadir en el punto A. ¿Sí? El punto A, que es este punto que está aquí, que depende de las coordenadas x0, y0 y z0. ¿Listo? Y si yo ejecuto, voy a pasar nuevamente a control Z, ejecuto nuevamente el script. Listo, aquí ya lo tengo. Entonces aquí ya tengo mis puntos y tengo la longitud de la curva y el dot que viene desde la longitud de la curva representada a través de un dot. Si yo quisiera añadir texto, ¿verdad? Como lo añadimos anteriormente a través de un string, podríamos hacerlo a través de una concatenación. Por lo tanto, yo tendría que escribir primero comillas, line length, por ejemplo, line length es igual a espacio, cierro comillas, coma, listo. Aquí yo tengo mi primer string, length, es decir, va a tomar esta longitud y después la va a añadir en punto A. Entonces nuevamente voy a regresar aquí a Rhino, control Z, ejecuto nuevamente. Dice text exactly, hay 3 datos. En este caso tendría que hay 3 argumentos dados. Yo lo que quiero hacer es transformarlo en un string. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es cerrar, por ejemplo. Tendríamos que colocarlo en paréntesis.
No, estamos, aquí está ya la condición cerrada. Estamos. Y listo. Y ya tenemos la función dada. En este caso aquí nos está dando line length es igual a exactamente la longitud de la curva, o lo que podríamos hacer también es definir, por ejemplo, textLength es igual a un string, en este caso line y aquí lo que tendríamos que hacer es únicamente esto. Length, textLength, pero nuevamente comillas, coma, voy a ejecutar. Por eso no me deja. Sí, porque tendría que construir primero un identificador. Pero bueno, es algo que vamos a ver más adelante. Aquí lo que me interesa es que ustedes comprendan que es consecutivo y que estamos tomando los valores. En este caso sería un string, ¿verdad? Y estamos añadiendo en el string el dot, ¿verdad? Que representa el string en sí. En este caso es el dato. En este caso es 70.31. Bien. Ok, ya no hay ninguna pregunta. No. Ok, entonces vamos a continuar. Si nosotros modificamos, ¿verdad? Cada uno de estos valores, pues automáticamente los puntos van a cambiar. Aquí tengo otra pregunta. Me está preguntando Mariana si hay posibilidad de convertirlo en un vector. Dos puntos. Sí, bueno, básicamente una línea es casi lo mismo que un vector, a diferencia de que el vector puede ser unitario y la línea no. Si quisiéramos añadir o representar un vector, ¿cómo lo añadirías? Simplemente lo podemos hacer de manera gráfica, porque posteriormente vamos a utilizar vectores unitarios. Por ejemplo, si quisiera añadir una representación vectorial a esta línea, lo que tendría que utilizar es un arrow curve. ¿Sí? Entonces yo podría, por ejemplo, aquí en la línea, podría utilizar vector, por ejemplo, es igual a rs, curve arrows, ¿sí? Aquí está, arrows, enter, que es el comando que me permite colocar flechas, abro paréntesis, me dice curve ID, en este caso mi curve ID es ln, coma, y me dice arrow style null. Aquí me está diciendo en arrow style, me está indicando que 0 me está indicando que no me va a dar ninguna flecha. Es decir, si yo escribo aquí 0, no voy a tener ninguna flecha. Me está indicando que 1 me va a mostrar la flecha al inicio de la curva. Es decir, la flecha estaría en esta posición. 2 muestra la flecha al final de la curva, es decir, aquí en este segundo punto. Y 3 muestra la flecha en ambos sentidos, es decir, al inicio y al final de la curva. En este caso yo quiero utilizar 2 porque quiero mostrarlo al final de la curva, ¿sí? Voy a eliminar esto y nuevamente voy a escribir y voy a ejecutar el script. Y listo. Entonces aquí ya tenemos una flecha. Voy a quitar el grid aquí en Rhino. Si yo me acerco, entonces pues ya tendríamos la flecha. Nuevamente, si yo quisiera tener una flecha en ambos lados, entonces ahora escribimos 3. Y lo que hacemos es nuevamente ejecutar. Y listo. Entonces ya tendríamos una flecha al inicio. A la flecha al inicio y tendríamos una flecha al final. Yo voy a regresar a 2 nuevamente. Voy a quitar clean el depurador y voy a guardar. Y listo. Ya tendríamos una flecha, ¿verdad? Al final.
Y bueno, normalmente cuando hacemos una ejecución, lo que estamos haciendo es, pues, trabajar en la capa en la que actualmente nos encontramos. Y en esta capa, en este caso yo tengo la capa de default, entonces estaría trabajando toda la geometría y todo el dot por la capa de default. Bien, entonces vamos a cerrar paréntesis, 3 paréntesis al inicio, y vamos a copiar nuevamente esta línea de ejercicio 5, y vamos a escribir nuevamente 3 paréntesis, ¿verdad? Para restringir el código. Bien, este sería el ejercicio 6. Y bueno, básicamente en el ejercicio 6 lo que podemos hacer es empezar a trabajar con lo que son condicionales. Sí, un condicional es algo muy sencillo y va a ser el punto de arranque de la siguiente sesión. Vamos a definir, por ejemplo, la variable a, que va a ser igual a 50, y a la variable b, que va a ser igual a 30, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a empezar con el primer condicional. Pues el primer condicional en la mayoría de los lenguajes de programación es if. If significa si. Es una condición. Por ejemplo, si la luz está apagada, entonces el gato puede entrar. Si la luz no está apagada, entonces el gato no puede entrar. Entonces, es la primera construcción. Por ejemplo, if, si A es menor que B, vamos a escribir aquí menor. Y A es menor que B, entonces, 2 puntos, ¿sí? El entonces se ejemplifica como 2 puntos. Entonces, vamos a imprimir print. Abrimos strings para seleccionar únicamente texto. Entonces, A es menor que B. Cerramos comillas, ¿sí? Entonces, si A, es decir, si 50 es menor a B, que es 30, entonces se va a llevar a cabo esta función. Entonces vamos a ejecutar y no se lleva a cabo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en efecto A no es menor que B, es mayor que B, ¿verdad? Entonces, si nosotros modificamos, por ejemplo, a 25, entonces ahora sí, A, que es 25, es menor a B. Por lo tanto, print se va a llevar a cabo. Nuevamente, play. Y ahora sí, ¿verdad? Entonces ahora sí me está indicando que A es menor que B. ¿Por qué? Pues porque 25 es menor que 30. Y entonces esta es una ejecución condicional. Si esta ejecución se cumple, entonces la línea siguiente o las líneas subsecuentes se van a llevar a cabo. Si no se cumple, entonces no se va a llevar a cabo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente operación. Por lo tanto, enter. 1, 2, 3, 4 para salir del ciclo o salir del loop. Por lo tanto, else. Si A es menor a B, entonces se va a llevar a cabo la línea. Por lo tanto, nosotros vamos a saber que B va a ser mayor que A. Entonces, print, ¿verdad? Entonces, print B es mayor que A. Y cerramos. Si la condición se cumple, entonces nuevamente ejecutamos. Y nos está diciendo que else no es válido. No es válido, ¿por qué? Pues porque B sigue siendo mayor que A. Pero si nosotros cambiamos, ¿verdad? Nuevamente ahora no quiero que sea 25, sino que sea 35. Entonces, B va a ser menor que A. Por lo tanto, se va a llevar a cabo la función. B es menor que A, en efecto. Aquí estamos restringiendo a 2. B, que es 30, va a ser menor que A. Por lo tanto, la función se lleva a cabo y es satisfactoria. Bien, pues si tienen alguna pregunta o alguna duda, este es nuestro ejercicio final por ahora.
La siguiente sesión estaremos abordando qué es la ejecución condicional y vamos a comenzar ya con ejemplos un poco más gráficos para que lo puedan ver en Rhino, ¿sí? Entonces voy a desactivar todo lo que son las comillas para que ustedes puedan manipular y practicar con el código que desarrollamos en esta primera sesión. Y aquí no vayan a ejecutar todo el código de una sola vez porque pues les va a dar errores, ¿ok? Si como es consecutivo, les va a dar errores porque va a estar leyendo todas las líneas, ¿sí? De una sola ejecución. Voy a guardar y también les voy a compartir el script en el folder de cada una de las sesiones, además del video correspondiente. Pues bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por inscribirse a esta serie de cursos. Espero que les pueda servir de algo, ya sea en el enfoque académico o en el enfoque profesional, que posteriormente lo puedan aplicar a sus proyectos, ya sea escolares o proyectos ya profesionales, sobre todo para manipulación y control de datos y generación geométrica. Muy bien, si tienen alguna duda, por favor, escríbanla. Vamos a dar 10 minutos para preguntas y respuestas. Y pues eso ha sido todo de mi parte y nos vemos entonces el siguiente miércoles. ¿Ok? Aquí tengo una pregunta y me preguntan, ¿aprenderemos a hacer planos a formas complejas? No te entiendo. ¿A qué te refieres con planos y con formas Sí, complejas? como hacer cortes, así, tipo, una vez escuché que justo alguien pudo hacer como muchos planos, como en diferentes como ángulos, solo con programación, mucho más rápido que cualquier otro método, o sea, por la manera en la que estoy programando, no sé, como tal vez una curva y planos perpendiculares a esa curva, y de ahí como ir cortando la forma para sacar como esos planos y hacer como más rápido esa parte de documentación. Ya te entendí. O sea, te refieres a unfoldings. Ujú. Tal vez. Sí, sí, podemos hacer un unfolding. La cuestión es que los unfolding funcionan únicamente con superficies de curvatura simple, no con superficies de curvatura doble, o con planos o triángulos. Y la cuestión es que eh, se tendría que optimizar primero la forma, en este caso la forma compleja, para poder hacer los planos respectivos. Ok, Lo podemos hacer al final, va, si hay tiempo. súper. Gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Recuerden, la pueden escribir aquí en el chat, ya sea en GoToWebinar o en Zoom. Estoy transmitiendo en ambos, entonces lo pueden. Pero aquí tengo una pregunta. Ok. Jack, que me está preguntando si se podrían obtener seriaciones de puntos y seriaciones con gradientes o colores. Sí, de hecho es un tema, por eso estamos empezando a ver los condicionales. En la siguiente sesión vamos a empezar con lo que son los rangos, ¿sí? Son series, o sea, conjuntos ya no de geometría inicial, primitiva, o sea, uno por uno, como lo estamos haciendo hoy, sino ya conjuntos geométricos. ¿Sí? Para ello vamos a emplear lo que son las listas y lo que son ya los rangos, las funciones de rango dentro de Python, que también tiene mucho que ver con lo que preguntaba Héctor hace unos momentos, que es
para los unfoldings, son las piezas que vamos a obtener. ¿Ok? Mariana me está preguntando si podemos combinar un punto en Grasshopper, asignar un punto y después traducirlo en Python y manipularlo en Python. Sí, es lo que comentábamos al inicio con la presentación. Podemos combinar ambos enfoques. Sí, si nosotros, por ejemplo, voy a guardar este código, cerrar aquí Rhino, vamos a ejecutar Grasshopper. Recuerden, si queremos utilizar el componente de GHPython, tendríamos que ir a Food for Rhino. Se los indiqué en la presentación y la presentación la pueden encontrar en la carpeta de Google Drive que ya les he compartido al inicio de la sesión. Entonces, vamos a esperar un momento a que empiece Grasshopper. La utilización de GHPython en Grasshopper eh, no lo vamos a ver en este curso, si es un curso avanzado. Pero si tienen oportunidad y tiempo, simplemente háganmelo saber para yo poder organizar también mi agenda. Entonces, bien, aquí está. Entonces vamos al panel de matemáticas. Tenemos Python Script. Entonces, lo que podemos hacer es hacer doble clic sobre el componente y bueno, pues empezar a asignar lo que nosotros estemos dispuestos a escribir o lo que nosotros queramos hacer. ¿Sí? Entonces, yo puedo asignar, por ejemplo, a X y Y como si fueran mis dos puntos y A sería mi output, que sería una línea. Y en función de la manipulación de la variable X, Y a través de las coordenadas, entonces yo podría manipular en tiempo real a estos dos puntos. ¿Sí? Entonces ya no habría necesidad de estar intercalando lo que es el flujo de trabajo entre Rhino y Grasshopper, sino que ya todo lo hacemos dentro de Grasshopper, simplemente resumiendo a través de una secuencia de líneas a dichos componentes que pudiéramos tener para poder representar a esa línea en sí. Bien, pues yo creo que sí, estas son las últimas preguntas. Entonces, ¿qué hay? Ok, perfecto. Bien, pues entonces esto sería todo de mi parte. Buenas noches por allá. Recuerden, estamos iniciando con esta sesión. Las sesiones van a estar grabadas para que ustedes las puedan repasar con mayor detenimiento. Los videos se los voy a compartir también en cada una de las carpetas de las sesiones. Y ahora que estamos comenzando, si tienen alguna persona interesada en realizar el curso, favor de comunicarlo. Y, y pues ya ahí tienen mis datos de contacto y pues ya sea que me contacten a través de WhatsApp o de correo electrónico o a través de Instagram, pues estaríamos añadiendo a más personas ahora que estamos iniciando, porque al final va a ser un poco más complicado. Muy bien, pues eso ha sido todo de mi parte. Les envío un cordial saludo, que estén muy bien y nos vemos entonces el siguiente miércoles a las 7 de la noche en tiempo de la Ciudad de México. Un saludo y hasta el siguiente miércoles. Bye.